¿Alguna vez te has preguntado qué significaba realmente tener un poder absoluto? No hablamos de un presidente con límites, ni de un primer ministro que responde ante un parlamento. Hablamos de un poder tan inmenso que una sola persona era la ley, el juez y el ejecutor. Hoy viajaremos en el tiempo, a la era del antiguo régimen, para desentrañar cómo funcionaba realmente la figura del rey absoluto. Prepárate para descubrir un mundo donde la voluntad de un hombre moldeaba el destino de millones. Vamos a empezar con la idea más potente de todas, el derecho divino de los reyes. Imagina esto, la gente no solo creía que el rey era el gobernante legítimo, sino que su poder emanaba directamente de Dios. No era un contrato social, no era una elección, era una designación celestial. El rey era el representante de Dios en la tierra y por lo tanto solo respondía ante él. Cualquier rebelión contra el rey no era solo un acto de traición, sino un pecado, un desafío a la voluntad divina. Esta creencia era el pilar fundamental que sostenía toda la estructura de la monarquía absoluta. Y si hay una figura que encarna esta idea a la perfección, es Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol. A él se le atribuye la frase lapidaria, «L'État, c'est moi», el Estado soy yo, y no era una exageración. En su mente y en la práctica, su persona y el Estado francés eran una y la misma cosa. No existía una constitución por encima de él, ni un parlamento que pudiera vetar sus decisiones, ni un poder judicial independiente que pudiera juzgarlo. Sus decretos eran ley, su palabra era final. Si el rey decidía ir a la guerra, el país iba a la guerra. Si decidía subir los impuestos subían. Era la personificación del poder sin contrapesos, un sol alrededor del cual giraba todo el reino. Pero, ¿cómo se ejercía ese poder en la práctica? Un rey no puede estar en todas partes a la vez. Aquí es donde entra en juego el majestuoso Palacio de Versalles. Versalles no era solo una residencia de lujo, era el centro neurálgico del poder y una brillante herramienta de control político. Luis XIV entendió que para ser un monarca absoluto debía neutralizar a la única fuerza que podría desafiarlo, la alta nobleza. ¿Y cómo lo hizo? De una forma muy astuta. Obligó a los nobles más poderosos de Francia a abandonar sus castillos y sus ejércitos privados para vivir en la corte en Versalles. Allí, en lugar de conspirar en sus dominios, su vida se consumía en un torbellino de rituales, fiestas y etiquetas increíblemente complejas. Su estatus ya no dependía de sus tierras o sus soldados, sino de la cercanía al rey. Un simple gesto del monarca, una palabra de favor o de desdén, podía elevarlos a la gloria o hundirlos en la insignificancia. Participar en la ceremonia de despertar del rey, conocida como el lever, o en la de acostarse, el coucher, era un privilegio codiciado. Luis XIV convirtió a sus potenciales rivales en cortesanos dependientes, compitiendo por su atención en una jaula de oro. Desde este epicentro de poder, el rey necesitaba un sistema para que su voluntad llegara a cada rincón del reino, y para eso desarrolló una enorme maquinaria burocrática. El monarca se rodeaba de ministros y consejeros, hombres de confianza que a menudo no provenían de la más alta nobleza, sino de la burguesía o la nobleza de toga. ¿Por qué? Porque su poder y su posición dependían enteramente del favor real, lo que garantizaba su lealtad. Nombres como Colbert, el ministro de Finanzas de Luis XIV, o el cardenal Richelieu antes que él, fueron figuras clave que ayudaron a centralizar el Estado. Este aparato burocrático se extendía por todo el territorio a través de los intendentes. Estos eran funcionarios reales enviados a las provincias con amplios poderes en justicia, policía y finanzas. Actuaban como los ojos y oídos del rey, asegurándose de que sus edictos se cumplieran, se recaudaran los impuestos y se mantuviera el orden. Este sistema permitió al monarca superar las antiguas estructuras feudales y ejercer un control directo sobre toda la nación, unificando la administración y fortaleciendo el poder central como nunca antes se había visto. Francia se convirtió en el modelo por excelencia de este Estado centralizado y burocrático. Ahora bien, para mantener este costoso sistema, la corte de Versalles, un ejército permanente y las constantes guerras, el rey necesitaba una cantidad ingente de dinero. Y aquí es donde entra en juego la política económica que definió esta era: el mercantilismo. El mercantilismo no era solo una teoría económica, era una estrategia de Estado para acumular poder. La idea central era muy simple: la riqueza del mundo es finita y se mide principalmente en la cantidad de metales preciosos, oro y plata, que un país posee. Por lo tanto, el objetivo de un Estado era acumular la mayor cantidad posible de estos metales. Una nación era más rica y poderosa cuanta más plata y oro tuviera en sus arcas.
¿Cómo se lograba esto? La clave era mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que se importaba. Cada producto que vendías a otro país traía oro y plata a tus arcas. Cada producto que comprabas del extranjero enviaba tu oro y tu plata fuera. Por tanto, el Estado intervenía activamente en la economía para dirigirla hacia este objetivo. Para fomentar las exportaciones, la corona impulsaba la creación de las llamadas manufacturas reales. Eran grandes talleres, a menudo con monopolios o privilegios especiales, dedicados a producir bienes de alta calidad que pudieran competir en los mercados internacionales. Pensemos en los famosos tapices de gobelinos en Francia o la porcelana de Sèvres. Estos productos de lujo eran muy demandados por las otras cortes europeas y se convertían en una fuente importante de ingresos para el Estado. Se incentivaba la producción nacional para tener siempre algo que vender al mundo. Al mismo tiempo, se buscaba limitar las importaciones al máximo. ¿Cómo? A través de una política proteccionista. Se imponían altos aranceles, es decir, impuestos a los productos que venían del extranjero. Esto hacía que los bienes importados fueran mucho más caros, desincentivando su compra y protegiendo a los productores locales de la competencia exterior. Si un paño inglés costaba el doble que uno francés gracias a los aranceles, la mayoría de la gente compraría el francés. De esta manera, el dinero se quedaba dentro del país. Además, el control se extendía a las colonias. Las colonias eran vistas como una fuente fundamental de materias primas baratas que la metrópoli no tenía, como el azúcar, el tabaco o el algodón. Y a su vez eran un mercado cautivo al que se le obligaba a comprar los productos manufacturados de la metrópoli. Este sistema, conocido como el Pacto Colonial, aseguraba un flujo constante de riqueza hacia el centro del imperio. El mercantilismo, por tanto, era el motor económico que financiaba el absolutismo. Era un sistema de control estatal total sobre la economía, diseñado para enriquecer a la corona y fortalecer su poder militar y político en el escenario internacional. Así, vemos cómo el poder absoluto no era solo una declaración de intenciones. Era un sistema complejo y perfectamente interconectado. Se sostenía sobre una base ideológica, el derecho divino. Se ejercía desde un centro de poder físico y simbólico, la corte de Versalles, que neutralizaba a la nobleza. Se administraba a través de una burocracia centralizada que llegaba a todo el territorio. Y se financiaba mediante una política económica intervencionista y proteccionista, el mercantilismo. Todo giraba en torno a una única figura, el rey. Su poder, en teoría, no tenía límites. Sin embargo, este sistema llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. Los enormes gastos de la corte y las guerras, combinados con un sistema de impuestos injusto que recaía sobre el pueblo llano mientras la nobleza y el clero estaban exentos, generaron un descontento social creciente. Y las nuevas ideas de la Ilustración, que hablaban de la razón, los derechos del hombre y la soberanía del pueblo, comenzaron a cuestionar la mismísima idea del derecho divino y el poder absoluto. El antiguo régimen, que parecía tan sólido e inmutable, se dirigía inexorablemente hacia la mayor convulsión de su historia, la Revolución Francesa. Pero esa es otra historia. Espero que este viaje al corazón del poder absoluto te haya resultado fascinante. Es increíble pensar cómo una sola persona podía concentrar tanto poder y cómo se articulaba todo un sistema para mantenerlo. Si te ha gustado el vídeo y quieres seguir explorando los grandes momentos de la historia, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.